Buenas tardes, mi nombre es Ruth Maritza Quintero Cuestas de la Facultad de Teología. Voy a presentarles en esta diapositiva el concepto de pedagogía. En la primera diapositiva encontramos la conceptualización de campo pedagógico y campo intelectual de la educación. Campo pedagógico se basa en dar la posibilidad de pensar la pedagogía desde la hermenéutica, la acción, la comunicativa, la arqueología, la genealogía, sin que la pedagogía quede presa en estos instrumentos desde los cuales es pensada. Campo intelectual de la educación. Este, por su parte, deja atrapada la pedagogía en las determinantes de la sociedad, la cultura, la reproducción. Campo pedagógico. Existe una diferencia entre campo pedagógico y campo intelectual de la educación. El campo pedagógico resalta de la pedagogía un aspecto importante, y es que a ésta se le percibe como una autonomía conceptual, es decir, que ésta no depende de condiciones económicas, lingüísticas, culturales, sino que es posible que el campo pedagógico pueda asumir estas condiciones en un sentido conceptual. El campo intelectual de la educación. A diferencia del campo pedagógico, el campo intelectual de la educación considera que la pedagogía solo existe si hay aula y aparato escolar, y por ello se limita a vivir en el mundo de la reproducción, sin posibilidad de abandonar su pasividad y acceder al mundo del saber productivamente. El surgimiento del campo pedagógico y el campo intelectual de la educación. El surgimiento de estos dos conceptos básicamente se dio porque la pedagogía es reducida a los medios, la informatización del aula a la inteligencia artificial, también la crisis de los sistemas pedagógicos. Esto hace que haya una dispersión entre los conceptos que abarca la pedagogía y fuera de esta. Por lo tanto, al CIE les compete poner límite a esta dispersión. Conceptos o líneas de investigación que han ayudado a componer el campo conceptual de la pedagogía. Las investigaciones de Michel Foucault en Francia y las de Reinhard Koselleck en Alemania, ellos exponen que la sociedad funciona con base en conceptos. Sin conceptos no hay sociedad. Ellos son requeridos para la acción política. Los conceptos son registros de la realidad y a la vez factores de cambio de la propia realidad. Por otro lado, Foucault genera trabajos orientados a la epistemología en el espacio del saber y de la misma manera plantea herramientas para el trabajo crítico desde la perspectiva genealógica. Concepción a partir de Comenio. En Comenio vemos que la discursividad acerca de la enseñanza y la práctica de la enseñanza cobran unidad. Este autor basa la enseñanza por fuera de la escuela, por lo cual quiso dar un fundamento inamovible a su didáctica, la cual nos muestra una empresa de construcciones sistemáticas del arte de enseñar y aprender. Concepción a partir de Pestalozzi. Concibe la escuela no solo para enseñar, sino también como una dimensión experimental. Este autor desarrolló profundamente el concepto de educación. Reúne método y educación en un diálogo psicológico y social. Social porque se dedicó a la educación del pueblo, tanto así que lo consideraron como el padre de la educación popular y psicológico. Él mismo lo planteó, donde el trato de psicología, la enseñanza, expone el método de la educación elemental. Concepción a partir de Rousseau. En él encontramos la infancia y el hombre pensados dentro del concepto de educación. Enlaza el orden pedagógico con el orden social. Rousseau hace de la enseñanza un proceso social y formación del hombre. Concepción a partir de Herbat. Él, al igual que algunos autores, recoge trazos del saber pedagógico sin separar los conceptos. Herbat
dice que el maestro debe saber tanto de pedagogía como de la ciencia que enseña. Así pues, el maestro debe manejar dos ciencias, la que enseña y al que fundamenta su razón de ser. En últimas, este autor planteó la pedagogía como una teoría de la instrucción. Concepción a partir de Claparede. Pretende dar una base científica a la pedagogía desde el modelo positivista. Él reconoce la didáctica como parte de la pedagogía y conserva conceptos del campo pedagógico como el niño, el maestro, el método, la enseñanza. Él se propone que la pedagogía sea experimental. Concepción de estos acercamientos que implica para la pedagogía la labor del docente. Los diferentes conceptos que aportan cada uno de los autores puede concebir que la pedagogía va ligada con otros conceptos como enseñanza, escuela, maestro, alumno. Aunque cada uno de ellos cumple un papel fundamental dentro de la pedagogía, no quiere decir que sean totalmente independientes de la pedagogía. Por otro lado, para la pedagogía implica acercarlos cada vez más para que ésta encuentre su razón de ser en la educación como tal. De la misma manera, estos conceptos en la labor del docente es muy importante, ya que esto lo ayudan a desempeñarse en su rol como docente y le permite tener una visión más amplia de lo que implica ser docente.